Les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a este su programa, a esta su emisora, Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes 9 de marzo del 2021 y pues continuando con nuestra programación habitual, vamos con nuestro segmento Gobierno Bíblico. Este segmento lo presenta el pastor Boris Gutiérrez, así es que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo estás, querido Jorge? Una vez más, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestros hermanos que nos ven a través de la radio. Busco en Ti, donde estás no es el final. Definitivamente, donde estamos no es el final, Dios tiene mucho más. Y aunque pareciera que no vemos nada en el horizonte, Dios tiene más. No es el final definitivamente. Estamos hablando de la jurisdicción del gobierno. Dios creó el gobierno, no es un invento del hombre. Dios lo creó y le dio jurisdicción. Eso quiere decir que tiene límites. Dios no puede crear un gobierno para someter a los hombres. Ya hemos dicho que en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar un sustento bíblico que apoye que el hombre someta al hombre. No existe. O sea, Dios no nos ha creado para someter a los hombres. Ahora, de que los hombres lo hacemos, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero que Dios haya mandado, instituido o lo haya instruido al hombre para que someta a los otros hombres, de ninguna manera. No existe tal postura bíblica. Las personas que son puestas por autoridad o en autoridad por Dios, son personas que son ministros. La palabra es son ministros de Dios, que quiere decir que son siervos de Dios. La traducción ahí sería doulos, siervos, esclavos de Dios, siervos de los ciudadanos. O sea, los que suben por alguna razón a esos estados de gobierno, de autoridad, ellos debieran tener la mente clara de saber que están, que están llegando a esos puestos para servir. Pero nosotros hemos interpretado mal el asunto, pues creemos que los títulos nos hacen más que otras personas. O sea, que si yo digo que soy un senador, entonces automáticamente, al decir que yo soy un senador, automáticamente yo me creo que soy más que tú, porque tú no eres para mí nada, ¿no? O sea, y si aparece alguien y dice, no, yo soy el presidente, entonces el senador se siente más chiquitico. Y entonces el presidente se siente más grande. Y el senador ya lo saluda, lo reverencia, ¿no? Porque es el presidente. Tenemos esas ideas todas raras. Y no estoy diciendo que no hay que honrar al que merece honra. No, no tiene nada que ver con eso. Es la idea pagana que nos hace pensar que porque tiene un cargo, un título mayor que el mío, entonces él es superior a mí. O porque yo tengo un cargo mayor que el que está abajo, entonces yo soy superior a los de abajo. Esa es una idea pagana, hasta que apareció el cristianismo en el escenario de la vida y mostró a la humanidad que los hombres somos iguales, porque Dios nos creó iguales. Y hubo un florecimiento, hablando en los Estados Unidos, de la República de Estados Unidos, donde esta nación pudo vivir y sostener una república cristiana por más de 200 años. Fue la gloria en ese sentido. Tristemente, pues ahora la nación de Estados Unidos ha olvidado los principios, ha dado la espalda a Dios, y vemos como resultado una nación pagana, ¿no? Eso es. Pero esas ideas de que la asumida natural desigualdad del hombre, eso viene ya de siglos pasados. El derecho divino del rey. La gente pensaba que porque era el rey, entonces él tenía un derecho divino sobre las personas y nadie le discutía.
Pero eso se ha ido transmitiendo de generación en generación hasta nuestros días, aunque ahora ya no es tan marcado, pero ha quedado en nuestros corazones esa idea de la natural desigualdad del hombre. Entonces, si tú a un senador le dices, lo llamas por su nombre, entonces te dicen que eres un igualado. Un igualado solamente porque le dijiste cómo está fulano de tal. Y no le recordaste que es el honorable senador. Entonces, si no mencionas honorable senador, entonces ya tienes problemas. Porque ellos asumen en su corazón que son más que nosotros, pero la Biblia no muestra eso. Ahí está el problema. El problema está en que la persona sube a un cargo por X o Y, Z de la vida y entonces asume que es más que los demás, cuando la Biblia muestra absolutamente lo contrario. Jesús dice, es verdad que los reyes someten a las personas, pero entre nosotros no será así. El que quiera ser el mayor debe servir. Debe servir. Jesús, el Hijo de Dios, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y vino a servirnos. Él no vino a decir, yo soy el Hijo de Dios, sírvame a mí. No, Él vino a servirnos. Vino a servirnos a tal punto que lavó los pies de los discípulos. Y en esa época, lavar los pies de los discípulos o de las personas era una tarea de esclavos. Jesús lo hizo por amor, mostrándonos que esa es la actitud de un cristiano, que esa debiera ser la actitud de una persona que está en eminencia, que subió ahí arriba por nuestros votos, además, y el punto es que una vez que llega ahí, entonces ya se olvidó de los que lo subieron y empieza a hacer su dibujo libre. Entonces, vamos a definir un poco qué es corrupción. Corrupción, me gustó mucho la forma en cómo el pastor Isaías Prado definió la corrupción en tiempos de estudiar la palabra. Él decía, para mí la corrupción es subir a un estrado de autoridad y beneficiar a mis amigos, a mis parientes y a mis hermanos que están alrededor mío, con el cargo, el título que tengo. Eso es corrupción. Usar el poder que tengo para el beneficio mío y de las personas que yo quiero. Me bendijo mucho esa definición de corrupción y yo creo que se asemeja mucho a la realidad en que vivimos, ¿sí? Lastimosamente, el gobierno no tiene límites en este momento. El gobierno cree, como ya dijimos en el anterior programa, cree que puede educar la conciencia de las personas. Ese es un error fatal. El gobierno no está para educar a nadie. El gobierno no debe educar, además no puede educar, ¿no? ¿Cómo va a educar? No puede. Y cuando quiere hacerlo, obliga. No es que lo hace, sino que obliga. Te obliga a pensar como ellos quieren que pienses. Y si no, te someten. Entonces, obviamente, el gobierno no es una institución que ha sido puesta por Dios para educar la conciencia de nadie. El gobierno solamente ha sido puesto por Dios para castigar al malo, proteger al que hace el bien, proteger su vida, su libertad, su propiedad. Pero nosotros, como explicamos, le hemos dado demasiada autoridad a costa de nuestra libertad. Y quiero contarles aquí en este punto algunas cosas que me han sucedido en mi vida, cosas que han pasado, para que nos demos cuenta de cómo es que miramos nosotros al Estado, cómo es que miramos al gobierno. Tristemente, a veces, no estoy diciendo que todos los pastores son así, gracias a Dios no todos son así, pero por lo menos en la reunión que yo estuve en una oportunidad, todos fueron así. El líder político llamaba por nombre en una reunión que tuvimos con este personaje, llamaba en público desde el micrófono, llamaba por nombre y apellido
a la persona y le decía, ¿usted qué necesita este año en esta oportunidad? Él decía, pues yo necesito sillas. Ah, bueno, anote sillas. Y el otro decía, bueno, ¿y usted qué necesita? No, yo necesito cambiar el techo. Ah, bueno, anote techo. Y cada uno hacía su petición. Y yo quedé aterrado y decía, ¿cómo es posible que nos comprometamos a ceder nuestro voto solo por un poco de tejas? Pero la mentalidad era, ellos tienen dinero y si quieren nuestro voto, pues que por lo menos nos pongan el techo. O sea, tal vez, no sé, quiero pensarlo mejor, tal vez ingenuamente actuaban pensando que eso no era corrupción. Para mis ojos, eso era corrupción. Entonces, cuando llegó la oportunidad de preguntarme, me dijeron, ¿y usted, Pastor Gutiérrez, qué necesita? Yo le dije, nada, no necesito nada y no quiero que mi relación con usted sea usted me da y yo le doy. No, somos libres de votar por quien nosotros creemos que es el mejor postor. Entonces, mi conciencia no tiene precio, le contesté. Pero cuán fácilmente nosotros vendemos o le ponemos un precio a nuestra conciencia. Y obviamente cuando esa persona sube ahí, obviamente pues se olvida, ¿no? De las promesas que hizo porque ya está arriba y ya, la idea es saber cuánto dinero voy a sacar porque además con todas las ayudas que le dieron para subir ahí, él hizo concesiones con personas. Viene alguien y le dice, mira, te voy a dar 100 millones para tu campaña, pero cuando salgas, acuérdate, Entonces, esas concesiones que hace le obliga a ser corrupto. No estoy justificando, por favor, no piensen que estoy justificando, estoy diciendo lo que yo veo, ¿sí? Eso es lo que pasa. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos gran parte de la culpa por corromper a la persona que está en eminencia. Yo recuerdo una vez alguien se acercó y me decía, vamos a levantar un partido donde no va a haber corrupción. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y esta persona me decía, por favor, ayúdanos, mira, haremos campañas, saldremos a las calles y no sé qué. Yo le dije, no, gracias, no me convence. Pero al pasar el tiempo, cuando él ya estaba, creo que sacaron un concejal, algo así. Entonces, él me preguntó y me dijo, Boris, ¿hiciste tu trámite de tu cédula? Yo le dije, no, las filas son demasiado largas y pues, no, eso es muy difícil, ¿no? Están demasiado largas. Y entonces, él me dijo, mira, no hay necesidad de hacer fila. Nosotros ya estamos ahorita en el gobierno y tenemos un concejal y con él podemos sacar nuestra cédula de manera rápida y solamente nos va a costar como 20,000 pesos, algo así. Y yo le miré y le dije, ¿no era que tu partido no era corrupto? Entonces me mira y me dice, no, pero hay que aprovechar, ¿no? Estamos ahí arriba, hay que aprovechar en vez de hacer fila, o sea, mejor es que alguien nos los haga el trámite ya, o sea, eso no está mal, todo el mundo lo hace. Sí, todo el mundo lo puede hacer, pero si yo soy una persona cristiana, no lo voy a hacer. Voy a ir a hacer fila como los demás. O sea, no me voy a aprovechar de la oportunidad o de la autoridad que pueda tener para dejar de hacer fila. Si los demás ciudadanos están haciendo fila, pues yo también. Esa es la idea, no importa cuán concejal sea. Si soy un concejal, imagínense, sería un buen ejemplo tener que ir como cualquier ciudadano a hacer fila para renovar mi cédula. ¿Por qué voy a usar de mi autoridad para corromperme? Pero esa es la idea que tenemos aquí en la mente. O sea, como estoy en autoridad, entonces yo valgo más que los demás. Entonces, si un policía atrapa a un concejal, a un diputado, a un senador, infringiendo la ley, el senador o el diputado o la persona importante, lo primero que le dice es, tú no sabes con quién te estás metiendo.
ese término uno no lo entiende, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? O sea, el problema no es con quién me estoy metiendo, o sea, el policía debería responder, sí, yo sé con quién me estoy metiendo, con usted que acaba de infringir la ley, acaba de pasarse luz roja, o usted está manejando ebrio, y ya, yo sé con quién me estoy metiendo, con un ebrio o con una persona que infringió la ley. Entonces, señor, le voy a poner su comparendo y ya, y listo, sin importar quién sea, así sea el presidente, ¿no? Que por el hecho de que sea presidente no le da derecho a manejar con alcohol, con unas copas encima o pasarse luz roja, ¿no? Él es un ciudadano y ahora es presidente, pero sigue siendo ciudadano. Esas ideas equivocadas que hemos dejado, que hemos permitido meter en nuestra mente, en nuestro diario vivir, eso es lo que hace daño a nuestra sociedad. Entonces entra un senador o un diputado y resulta que hace buenas cosas, entre comillas, construye un puente, abre un camino, pero también robó plata. Entonces el comentario del ciudadano es este. Cuando lo diga ustedes se van a reír porque seguramente lo han escuchado y muy probablemente ustedes mismos lo dijeron en su momento. Entonces uno termina las conversaciones, sí hermano, o sea, pues la verdad es que este tipo se robó la plata, pero por lo menos hizo unos puentes, o por lo menos hizo la escuelita, o por lo menos hizo ese parque. Sí, se robó, pero hizo cosas buenas. Entonces uno dice, ¿cómo así? O sea, ¿por qué razón hemos llegado a ese punto de pensar de esa manera? Yo no puedo entender eso. Recuerdo en una oportunidad un personaje que estaba en el gobierno me llamó a su oficina y me dijo, Pastor Gutiérrez, ¿usted tiene casa? Y yo le dije, no, casa propia no, vivo en la casa de mi suegra. Y él me dijo, ¿a usted le gustaría tener casa propia? Le dije, claro, por supuesto, todos queremos tener casa propia. Entonces él me dijo, yo le voy a conseguir una casa a través de un programa que tenemos. Yo le dije, qué interesante, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces él me dijo, traiga una copia del pago de luz de estrato 1. Yo le dije, no puedo porque yo vivo en Provenza y es estrato 3, no puedo. Entonces me dijo, no importa, consígase de alguien prestado una fotocopia y ya. Y yo le dije, pero eso es mentir. Él me dijo, pero ¿qué importa? ¿No? ¿Usted quiere casa o no quiere casa? Le dije, sí, quiero, pero mintiendo no. No es verdad que yo esté viviendo en un estrato 1, no es verdad. Y este hombre se paró y me dijo, mire, Pastor Gutiérrez, por favor, le pido que desocupe mi oficina. Y dije, bueno, hasta luego. ¿Por qué pensamos que si estoy en el gobierno puedo beneficiar a quien yo quiero beneficiar? O sea, no se supone que el beneficio era para las personas de estrato 1, aunque no estoy de acuerdo con esos beneficios, pero en este caso se supone que era para personas pobres. Pero él quería aprovechar la autoridad que tenía para beneficiarme. Pero eso es ilegal, eso es fraude, eso es mentir, eso es corrupción. Pero ¿por qué llegamos a pensar eso? ¿Por qué? Esa es una buena pregunta, ¿no? Hemos dejado entrar demasiadas mentiras en nuestra cabeza. Hay gente que tiene Sisbén, pero con mentiras, ¿no? Porque tienes que llevar una copia del último pago de tu luz que dice que vives en estrato 1 para obtener el Sisbén. Pero como eso es tan fácil, sacar una fotocopia de cualquier persona y decir, no, pues yo vivo en ese barrio, en alquiler, en arriendo, mira, aquí está, y estás mintiendo y de esa manera obtienes el Sisbén. Entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa con la corrupción cuando los mismos ciudadanos estamos ayudando, colaborando para que las personas que están ahí arriba sean más corruptas de lo que son? No estoy diciendo que son unos santos, ¿no? O sea, no lo son, ¿no?
pero los ayudamos a ser más corruptos. Recuerdo otra anécdota, íbamos en el carro manejando y al chofer se le dio por dar la vuelta en U, donde no debiera dar, y resulta que el policía estaba ahí y lo atrapó. Y entonces le dijo, señor, usted acaba de cometer una infracción, acaba de dar la vuelta en U. Entonces él le dice, sí, aquí es muy chistoso, ¿no? Te paran y te dicen, hay 20,000 formas de arreglar este problema. Eso quiere decir que si tú le das 20,000, pues se arregló el problema, ¿no? Pero en este caso hay 50,000 formas de arreglar el problema. Y entonces el hombre, que tristemente era un cristiano, entre comillas, le dice, ok, saca 50,000 de su bolsillo y le entrega. Y el policía se va y luego dice este hombre, gracias a Dios no me dio el comparendo. Entonces, yo pienso y digo, ¿cómo podemos cambiar una nación cuando las personas que se supone que debiéramos ser rectos no lo somos? En otra ocasión yo estaba en el carro de una candidata que estaba apuntando a ser concejal. Entonces le pusieron luz amarilla y yo le dije reduce la velocidad y ella no, aceleró y se pasó luz roja. Y luego llegó a una esquina y dijo, ay, toca subir hasta arriba para el romboy, no, voy a dar la vuelta aquí, y se dio la vuelta en U. Entonces yo le dije, por favor, detente en la esquina, me voy a bajar del carro. No quiero estar en el carro de una persona que está queriendo ser concejal de Bucaramanga y se la pasa infringiendo leyes. O sea, me da vergüenza estar en tu carro. Por favor, me voy a bajar en la esquina. O sea, no podemos pasarnos la vida pretendiendo que ahora porque soy el concejal o porque soy el candidato, entonces ya tengo derecho a pasarme luz roja y a darme la vuelta en U donde no debo hacerlo. ¿Y por qué tenemos esa mentalidad? Es una buena pregunta. La respuesta es bien sencilla. Porque hemos abandonado la educación. Porque la educación no le corresponde al gobierno. La educación le corresponde a los padres. Los padres son los encargados de educar a los hijos. Esas cosas debieran en los hogares aprender los ciudadanos. En las iglesias, la iglesia está encargada de educar la conciencia de los ciudadanos. ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué? O sea, es incomprensible. Y luego nos quejamos de nuestros gobernantes. Pero la corrupción está el día de la votación, que vendemos nuestro voto por un tamal o por 100,000 pesos sin importarnos nada. Cuando estamos entregando el país a personas corruptas. Uno mira ahí el Senado y hay gente que, mejor dicho, se va a pensionar ahí años y años y años atornillados en su puesto. Y son personas que ni truenan ni suenan. O sea, no hacen bien al país, más hacen mal que otra cosa, pero el próximo año salen otra vez. Y entonces, ¿cómo es que estos tipos logran salir? Porque es muy fácil pagar a una persona para que venda su voto. Un día estábamos parados esperando la buseta para subir al kilómetro 9. Y de pronto aparecen 5 busetas y la gente empieza a correr y a llenarse esas busetas. Y yo pregunto y digo, ¿y esto qué es? ¿Qué es lo que está pasando? Y de pronto veo a algunas personas conocidas por ahí. Yo digo, ¿y qué están haciendo? Ah, vamos a ir a tal lugar, nos van a llevar a un paseo, a un pueblo cerca de aquí, de Bucaramanga.
Y hay un paseo de olla y vamos a hacer campaña en el pueblo, o sea, estamos yendo a hacer campaña al pueblo, nos van a dar un paseo de olla y además nos van a pagar 50,000 pesos. Entonces uno queda anonadado. Uno dice, ¿y por quién van a votar? Y cuando lo mencionan yo digo, no, por favor, Dios mío, ¿cómo pueden hacer eso? Solo por 50,000 pesos y porque los van a llevar a un paseo de olla y les van a dar un sancocho. ¿Vendieron su conciencia por eso? Por esa razón es que el gobierno se cree con todo el poder sobre nosotros, los ciudadanos. Porque nosotros nos hemos dejado corromper, queridos hermanos. Hablo del colombiano, del que camina, del que va a pie, ¿no? Como decimos, de los que vamos a pie. Nosotros somos los primeros corruptos y no podemos esperar que nuestra nación cambie si nosotros seguimos actuando de esa manera. Si seguimos vendiendo nuestra conciencia, nuestro voto por un tamal, por 100,000 pesos o a veces por una polera. Yo recuerdo una vez yendo en el Metrolínea, una familia iba delante de mí y esta familia hablaba sin ninguna vergüenza, decían, en estas elecciones mínimo tenemos que sacarnos 2 millones, tenemos que levantar 2 millones entre todos. Necesitamos esa plática. Yo decía, ¿cómo? Yo le paré bolas al asunto, ¿no? A la conversación y empecé a chismosear la conversación desde mi asiento de atrás. Le empecé a poner atención de qué era lo que estaban hablando. Y era sencillo, eran varios en la familia y uno de ellos hacía las cuentas y decía, si cada uno de nosotros le saca 100,000 o 200,000 pesos a los políticos, pues con eso juntamos y por ahí sacamos hasta más de 2 millones. Depende. Y yo personalmente quedo pasmado, pero esa es la picardía que nosotros llamamos, la picardía indígena, la malicia indígena, el avispón, el que no es así es un bobo. Pero yo digo, esas palabras no van a solucionar el estado en el que nuestra nación se encuentra. Nuestra nación se encuentra en un momento muy difícil, muy difícil. O sea, los políticos no son la solución para este país. Yo quiero decir solemnemente, con temor de Dios en mi corazón, también quiero decirles con mucha alegría, con mucho gozo, que Jesús es la solución para este país. Nosotros como ciudadanos debemos volvernos a Dios en arrepentimiento y pedir perdón a Dios. Y empezar a cambiar nuestro corazón. Porque no podemos seguir así y esperando que el gobierno cambie. El gobierno, los gobernantes que tenemos son lo que nosotros nos merecemos. Porque nosotros los elegimos. Y ellos son tan corruptos como lo somos nosotros. Tristemente. Vendemos nuestro voto de una manera espantosa. Y entonces, de esa manera hemos otorgado poder al gobierno, porque cuando ellos suben, ellos tienen poder que nosotros les damos. Nosotros tenemos el poder una vez cada 4 años. Tenemos el poder para subir a la mejor persona, al mejor candidato, al que tenga la mejor propuesta, al que es a favor de la vida, al que es en contra de la violencia, al que tiene temor de Dios en su corazón. Nosotros podríamos votar por esa persona y hacer que esa persona salga, pero a nosotros no nos importa eso. Lo que nos importa es que si ofrece educación gratis, si ofrece
la lechona gratis y si de paso nos paga por el voto, entonces no nos importa su propuesta ni de qué color sea. No nos importa. Nos importa los beneficios que nos promete. Y pues nos damos cuenta que si suben los rojos o si suben los verdes o los amarillos o cualquier otro, azules, como quieran, nos damos cuenta que son corruptos. Todos son corruptos. Porque nuestro país no cambia, pero no cambia porque los ciudadanos somos corruptos. He dicho, sé que suena duro, pero es la verdad y yo lo he vivido estos tiempos, lo he vivido. He visto la corrupción, especialmente en los días de votación. Triste. Pero entonces necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. ¿Sí? Vamos a orar. Quiero dar gracias a Dios porque me da este espacio para poder compartir un poco de mi experiencia y un poco de cómo es que miro nuestra nación. Puede que estés de acuerdo o no conmigo, pero yo soy un agradecido que Dios me da la oportunidad de poder tener este espacio para poder hablar y reflexionar. Reflexionar. Paremos con la corrupción. Empecemos por los cambios. Los cambios empiezan por mí, en mi vida, en mi hogar, en la manera en cómo yo voy a educar a mis hijos. Por ahí empiezan los cambios. Voy a contar una historia que me acordé en este momento y luego terminamos, ¿vale? Me acordé cuando trabajaba con niños. Un niño vino al colegio y dijo, profe, le cuento que ya mi mamá tiene un nuevo celular. Ay, qué bendición, me alegra muchísimo. Y eso, no, lo que pasa es que ayer nos encontramos un celular en el bus y entonces mi mamá dijo que ella se lo encontró y ahora es de ella. Eso es lo que enseñamos a los hijos. Cuando lo correcto debiera ser, voy a buscar a su dueño, era fácil. Era muy fácil, pero no quiso, ¿no? Sencillamente no llamó, botó la tarjeta, compró otra tarjeta y dijo, ahora es mi celular. Eso es corrupción y así de fácil. Los padres enseñamos a los hijos cómo ser deshonestos, con cosas como esas, pequeñas tonterías, como adueñarse de un celular, porque sencillamente me lo encontré en el bus. ¿Sí? Vamos a orar. Amado Padre, gracias por esta tarde. Te bendigo, Señor, y ruego para que nuestros corazones sean tocados por tu Espíritu, para que podamos, en tu gracia, erradicar la corrupción primeramente de nuestros corazones, de nuestros hogares, para luego apuntar a tener una nación mejor, un gobierno mejor. Oramos, Padre, que tú puedas levantar personas que te teman a ti, con todo su ser, que aborrezcan el pecado y no se dejen sobornar. Personas que lleguen al gobierno a servir, a hacer cumplir la Constitución, a no imponer sus ideas, sencillamente a servir, Señor. Padre, te doy gracias por estos espacios. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria por siempre. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Un gran abrazo para todos ustedes. Nos vemos el día jueves. Un gran abrazo para todos.